Voy a invitarles a buscar en la Biblia el libro de Amós. Amós, ¿saben quién era Amós? ¿Quién era Amós? Era un profeta del Señor. Así es, ¿verdad? Pero Amós, en sus comienzos, no era un profeta, era un pastor. Era un pastor, era un pastor que vivía tranquilo, no tenía ninguna preocupación, cuidaba sus ovejas, ¿verdad? Pero allí en el silencio del campo, estaba Amós con sus vestidos simples de un pastor, viviendo como el común de la gente, ¿verdad? Hasta que un día escuchó el llamado de Dios. Dios lo llamaba de ahí, del lugar donde estaba, de ser un pastor sencillo, cotidiano, común, como cada uno de nosotros. Somos ciudadanos que vivimos sin ser reyes, sin ser grandes personajes, vivimos la vida cotidianamente de la misma manera, así como estamos en nuestros quehaceres cotidianos, Dios hace oír su llamado. Qué interesante es porque Dios busca corazones dispuestos a creer. Dios no busca la lógica humana. Dios llamó a este hombre allí donde él estaba pastoreando, pero cuando él escuchó la voz de Dios, eso lo atravesó por dentro, y mientras que otros quizás buscaban gloria, riqueza, diversión, él escuchó esa voz que vino del cielo, que transformó su vida, pero él fue obediente. La fe no es teoría, la fe no es aceptación, la fe es obediencia. Y él estaba tranquilo con sus ovejas, viviendo la vida tranquilo, cómodo. Mas Dios lo llamó y él obedeció por fe a Dios. Él lo llevaba a dar un mensaje fuerte a un pueblo religioso, próspero, en un lugar donde no había necesidad, pero sí un lugar injusto, un lugar vacío, aunque había mucho templo, mucho sacrificio, mucha adoración a Dios, los corazones de las personas estaban vacíos de Dios. Entonces él llega allí a anunciar la palabra de Dios, una palabra de juicio, una palabra que traería bendición a aquel que escuchara con fe. Y la fe, quiero recalcar esta mañana, se mide por obediencia. Y la obediencia trae salvación. Entonces es muy importante que aprendamos que debemos obedecer. Si creemos, debemos obedecer lo que Dios dice en su palabra. Dios transformó a este cuidador de ovejas en un mensajero del Dios Altísimo. Y esto es importante porque Dios transformará nuestras vidas también en mensajeros de Dios, en el lugar donde estemos. La palabra de Amós
no nace en su corazón, sino que nace en el fuego del Espíritu Santo que fue consumiendo su corazón, su vida. Y esto es tan importante porque el Espíritu Santo es el que nos aviva, nos conmueve, nos lleva a obedecer. Quiero que leamos Amós y vamos a leer el capítulo 5, vamos a leer el versículo 4. Amós capítulo 5, versículo 4. Dice, así dice el Señor a Israel, búsquenme y vivirán, pero no busquen a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Betseba, porque Gilgal será llevada cautiva, Betel será reducida a nada. Verso 6, busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, luego que devore a Betel. Versículo 21 de este mismo capítulo dice así la palabra de Dios. Detesto, dice el Señor, aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Vuelvo a leer, versículo 21. Detesto, aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocausto, dice el versículo 23, y ofrendas de cereal, no os aceptaré. No prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Versículo 23. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus liras, pero que fluye el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Hasta acá nomás vamos a leer la palabra. Esto es lo que el profeta tuvo que decir. Y ustedes imaginen un pastorcito de ovejas llegando a un pueblo poderoso, a reyes, a príncipes, a decirles a los sacerdotes judíos en el templo, llenos de oro, llenos de cantores, un pueblo lleno de abundancia. Allí están todos en el templo, templos llenos, y el profeta se levanta y dice, Dios dice así, detesto y aborrezco tus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos, no lo aceptaré. No prestaré atención a los sacrificios de comunión. Dice, aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus liras. Fuerte, ¿no? Lo que el profeta le dice. Le dice al pueblo de Dios allí en el templo. Tus alabanzas, tu música son bullicio a mis oídos. Amós, como decíamos, no era un profeta profesional.
en el capítulo 7, verso 14, dice Amós: yo no era profeta, ni hijo de profeta, sino que era un pastorcito y cultivaba sicómoros. Dios los llama de lo cotidiano para confrontar a una sociedad religiosa. Y Dios nos llama a nosotros también de lo cotidiano para confrontar a lo que es religioso, para confrontar a un mundo perdido en la distracción, en la diversión, en la injusticia. Es lo que el profeta hizo. Amós habla a un pueblo que adora mucho, pero obedece poco. Y en eso tenemos que ponernos un espejo y decir, no es que hemos caído nosotros también en este tiempo a ser un pueblo que adora mucho, pero que obedece poco. Hay en los templos de hoy alabanzas de media hora, de 1 hora, de 2 horas. ¿Y cómo llega esa alabanza a Dios? A nuestros oídos puede ser espectacular, pero a los oídos de Dios será solo bullicio. ¿Y dónde está la diferencia? ¿En la perfección de nuestras voces? ¿En la perfección de nuestro sonido? ¿O será más bien en un corazón obediente? Que si venimos a alabar a Dios, debemos saber que para que esa alabanza llegue a los oídos de Dios, yo debo ser obediente al Señor. El día lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y no ser como ese pueblo al cual predicó Amós, que le decía, un pueblo que adora mucho pero obedece poco. Hoy podremos decir que canta himnos, pero que es un pueblo injusto, que se siente bendecido por Dios al salir de la iglesia, pero ha olvidado a un Dios que es justo. Porque Dios no es injusto, Dios es justo. Entonces, el primer punto es la religión sin justicia, es un culto que Dios rechaza. Porque Dios quiere primero que seamos justos. Y la gracia de Dios nos ayuda a ser justos. La gracia no empieza en el perdón. La gracia empieza en el llamado al arrepentimiento. Si queremos recibir la gracia de Dios, la gracia es ese favor que Dios nos da, que no merecemos, que nos fortalece, que nos ayuda a seguir adelante. Pablo decía, Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dice, bástate mi gracia. ¿Qué le está queriendo decir? Le está queriendo decir que ante tu tormento, ante tu dificultad, ante tu necesidad, la gracia de Dios satisface todo lo que te falta. Cuando nosotros caminamos en este mundo y nos sentimos débiles o tenemos dificultades o tenemos nuestra carne débil que no nos ayuda a crecer, llegamos a Dios diciendo, Señor, quítame esto que me hace mal, quítame este pecado de encima, Señor, quítame esto que me hace desobedecer, quítame la vagancia, quítame las horas de internet en las cuales estoy perdiendo mi tiempo. ¿Y Dios qué dice? ¿Te quito? No, Él dice, mi gracia es suficiente. Quiere decir que yo debo buscar la gracia de Dios. Debo acercarme a ese Dios de gracia, donde entonces Dios manifiesta su poder, su amor, para poder salir adelante. Hemos leído en Amós 5:21 que dice el Señor, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Aunque me ofrezcas holocausto, no los aceptaré. En la NBI dice, detesto,
aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Israel tenía cultos activos, tenía fiestas religiosas, tenía música y sacrificios, pero Dios dice, no me agrada. Podemos tener templos llenos, podemos tener buena liturgia, podemos tener predicaciones correctas y aún así vivir vidas indiferentes y pobres delante del Señor. Aún así podemos estar viviendo cómodos en la corrupción y silenciosos ante la injusticia. Por eso Dios no rechaza la adoración. Lo que Dios rechaza es la adoración divorciada de una vida justa. Dios no rechaza la alabanza, no rechaza que vengamos a alabarle y adorarle. Él quiere eso, pero que sea una alabanza de obediencia, de una vida obediente a Dios. Por eso decía, la gracia no empieza en el perdón, sino que empieza en un llamado al arrepentimiento. Y este mensaje tiene ese objetivo de que podamos ser llamados de parte de Dios a decir, Señor, me arrepiento de quizás traer alabanzas sin obediencia. Quiero mi vida ser obediente a ti en todo lo que me dices, para llegar a juntarme con mis hermanos y alabarte en espíritu y en verdad. Dice en el versículo 11 de capítulo 5, ¿por qué oprimís al pobre y recibís de él carga de trigo? Y en Amós 2:6 dice, venden al justo por dinero y al pobre por un par de zapatos. Amós está denunciando la explotación económica, la corrupción judicial, el abuso del poderoso sobre el débil. Hoy la injusticia tiene otros rostros, ¿no? Otros rostros como, por ejemplo, ser indiferentes a la pobreza estructural. La nación la política hizo una estructura de pobreza. Y a veces uno es indiferente, como que si eso no pasara. Pero como cristianos no podemos ser indiferentes. Debemos ser activos en oración. Debemos ser personas que están dispuestas a ser como Amós. Dios te llama y en el fuego del Espíritu y en la gracia de Dios dirás las palabras necesarias, tendrás las acciones justas y tendrás tu tiempo de oración que mueve la mano de Dios. Los cristianos que justifican sistemas opresivos, cristianos que no se involucran para denunciar aquello que es injusto, iglesias cómodas que no se involucran en lo que está sucediendo en la sociedad. Hablamos del aborto, de la ley del aborto, hablamos de muchas cosas que Dios aborrece y la iglesia como que cierra sus puertas. Eso está pasando en el mundo, pero no, está pasando en nuestro mundo. La educación para nuestros hijos, para nuestros nietos, también es necesario que la voz de la iglesia, del creyente, del cristiano, se levante. El silencio frente a la injusticia también es pecado. La Biblia no es neutral. O defendemos la vida o terminamos defendiendo al opresor. Por eso no podemos estar en el medio. Estamos en uno o en otro lugar. América Latina se acostumbró a la pobreza. Argentina se acostumbró a la inflación.
porque teníamos inflación del 100, del 200, y ahí estábamos, tranquilos, ¿no? Hasta algunos estaban contentos y otros descontentos, pero ahí estaba. Otros acostumbrados a la injusticia, a la violencia. Decíamos, las cosas siempre fueron así. No, pero Dios no es eso lo que Dios quiere. Por eso la gracia de Dios irrumpe y dice, no te conformes con vivir así. Yo te llamo a vivir de verdad. La gracia comienza cuando Dios nos incomoda. Cuando Dios nos incomoda, comienza la gracia. Cuando nos sentimos incómodos en el lugar donde estamos, vamos a empezar a sentir la acción de Dios, la gracia de Dios. Yo me siento incómodo en la iglesia de hoy. Y estoy orando y esperando que Dios nos ayude, nos lleve a ser una iglesia diferente. No una iglesia acostumbrada a venir los domingos, a alabar a Dios, saludarnos con mucho amor y nos volvemos a ver el domingo que viene. Quiero una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia que no esté cómoda, que la incomodidad me llegue a mí porque veo a aquel que está lejos de Dios, que empieza a sentir dolor por aquel que está perdido en el pecado, que empiece a sentir en mi corazón una tristeza porque no veo a los hermanos amar el día de la reunión. ¿Qué pasa cuando decía el salmista, me alegro cuando me dicen, a la casa de Dios iremos? ¿Qué pasó en este tiempo que no hay esa alegría? Porque decir el domingo reunión. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Peor a las 10 de la mañana. No, nos levantamos a las 9 gozosos de venir a la iglesia. Y es algo que Dios está llamando a cambiar. Y es la falsa seguridad espiritual. Yo no sé quién se puede sentir seguro cuando su corazón no anhela amar, adorar, servir al Señor. Dice Amós 5:18, ¡ay de los que desean el día de Jehová! Israel decía, somos el pueblo elegido, Dios está de nuestro lado, el juicio es para otros. Hoy Israel está sentenciado a pasar por la gran tribulación, por desobediencia a Dios, por no haber escuchado el mensaje de Amós, por no venir a ese llamado de Dios, a ese encuentro con Dios. Siguieron en una religión falsa. Llegó Jesucristo a la tierra, ellos lo rechazaron. Y por cuanto los rechazaron, dice la palabra, Dios los rechazó por un tiempo y puso a la iglesia como un faro. Y la iglesia tiene la misión de ser el faro de Dios, la luz de Dios, el mensaje de Dios. Y a veces vemos que nuestros corazones, así como Israel, se empieza a alejar, tratando de buscar y de llevar una falsa seguridad espiritual. Qué tremendo cuando para el judío que rechaza a Jesús empieza el tiempo de la tribulación y ellos se dan cuenta que aquel Jesús a quien ellos rechazaron, el juicio que ellos decían, ¡ay de los que desean el juicio de Jehová!, dice Amós, porque los judíos deseaban ese día de juicio de Dios, porque decían ese día de juicio vendrá por los incrédulos, pero no se daban cuenta que ellos eran incrédulos, que ellos rechazaron a Cristo Jesús.
Amós dice, el día del Señor será tinieblas para ustedes y no luz, para el pueblo que vive en pecado. Hoy la iglesia también dice, ¿no? Somos cristianos, voy a la iglesia, tengo la sana doctrina, pero Dios no se impresiona con etiquetas que podamos poner. La elección sin obediencia se convierte en condena. La elección sin obediencia se convierte en condena. Por eso es importante que nosotros seamos obedientes al Señor, ¿no? Que seamos fieles al Señor. ¿Cuál es nuestra cita con el Señor? Cada día en casa tengo mi cita con el Señor. Un tiempo de oración, un tiempo de lectura, un tiempo de meditación. Siempre sé decir, y esto es lo que aprendí y llenó mi corazón de gozo. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Qué profundidad y qué seguridad y qué sabiduría en este mensaje, porque él está diciendo algo que nosotros debemos imitar. No, Dios no quiere que yo vaya, agarre la Biblia y me siente 3 horas con la Biblia. No, Él está diciendo que yo desee la palabra de Dios como un niño recién nacido. Las mamás saben cómo desea un niño recién nacido la leche. ¿Verdad que lo acostamos? Por lo menos a mí me pasó con mis hijos. Bebés, después de tomar la leche, bueno, ya está tranquilo, provechito, ¿verdad? Y después se duerme. No pasan 2 horas o 3 horas que empieza el llanto de nuevo. ¡Ah! Y uno, ¿a qué quiere? Leche. Otra vez leche. ¿Está tranquilo después de haber tomado un poquito más de leche? A la camita, después de 3 horas, ¿qué pasó? Otra vez. Eso es el recién nacido. Y Dios dice que así debemos desear la leche espiritual. Cada 3 horas, cada 2 horas, cada 4 horas, un versículo, una meditación en la palabra. Porque es así como estaremos recibiendo y meditando la palabra. Porque lo que leí lo debo obedecer, ¿verdad? Y el recién nacido, ¿cuánto le damos de leche? ¿1 litro? ¿Medio? ¿1 cuarto? Un poquito, ¿verdad? Un poquito. Y es así, cada 3 horas un poquito, un versículo, un pasaje cortito. Y ahí meditamos en eso y decimos, ¿cómo obedezco al Señor en lo que me está diciendo ahora? Y empiezo a buscar en mi vida cómo cambiar, cómo llevar esa palabra a la práctica. Entonces, vamos a ver que cada advertencia de Dios es una puerta abierta a la gracia de Dios. Y tenemos una puerta abierta cada vez que nos encontramos con la Escritura. Cada 3 horas, cada 4 horas, cuando voy a la palabra, la leo, la medito, la aplico, la vivo, es una puerta a la gracia de Dios. Por eso este llamado es un llamado central, es un llamado de volvernos a Dios. Dice Amós 5:6, buscad a Jehová y viviréis. Buscad a Jehová y viviréis. Amós no solo denuncia, Amós no solo marca la falta, él invita al arrepentimiento. Dios sigue siendo misericordioso en el tiempo de hoy. Dios sigue siendo amoroso en el día de hoy. Dios sigue siendo justo en el día de hoy. Porque cuando uno va a la palabra y busca, ¿en el nombre de quién juraba Dios? Dios decía, juro por mi santidad. Él juraba por sí mismo porque no había otro mayor por quien jurar. Pero hay una palabra que dice que él juraba por su justicia.
no solo por su santidad. Y esto a mí me hizo mucho ruido porque Dios es justo, Dios es justo, Dios es recto. Y cuando Dios aplica la justicia en el cristiano, lo que Él aplica, porque ¿qué es justicia? Justicia es ser recto delante de Dios. Y uno por nuestros pecados no podemos ser rectos delante de Dios. No podemos ser justos delante de Dios. Pero Él ha hecho posible de que seamos justos, rectos delante de Él. Por eso, entonces, Dios nos dice, buscad a Jehová y viviréis. Y cuando nosotros buscamos a Jehová por medio del arrepentimiento bíblico, eso implica un cambio de corazón, un cambio de conducta, un cambio de relación con el prójimo, un cambio en mi relación con el Señor, en mi búsqueda del Señor. La justicia no es opcional, es una evidencia de una fe viva. El mensaje de Amós sigue hoy vigente. Dios no busca cultos vacíos, llenos de gente. Dios no tolera que seamos opresores del débil. Él no acepta una fe que no transforme la vida. Hoy el Señor nos dice, buscadme y viviréis. Que seamos una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Que seamos una iglesia que ame la justicia, la rectitud. Que seamos una iglesia que continúe humildemente caminando junto con el Señor. Que seamos una iglesia que como recién nacidos podamos desear la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer. No ser independientes, no ser indiferentes a este mundo, sino más bien comprometidos en anunciar el mensaje del Señor, que es un mensaje de amor, que es un mensaje de justicia, que es un mensaje de santidad, que podamos ser ese dedo de Dios que indica lo que está bien, pero a la vez indica también lo que está mal. Que seamos Biblias abiertas en el lugar donde caminamos y que nuestro encuentro con el Señor sea un encuentro de domingo tras domingo, de cada oportunidad que nos podamos ver para saludarnos con amor, para disfrutar de la comunión y para que seamos edificados los unos con los otros, que podamos orar los unos por los otros y mantenernos siempre dispuestos a obedecer al Señor. Amén.